Hola, ¿cómo les va? Un nuevo episodio de Modelo para Armar. ¿Cuál es la propuesta del programa? Ya lo saben si nos estuvieron siguiendo, y si no, acá va de nuevo como propuesta. Es tratar de pensar la Argentina. Es tratar de pensar la Argentina, no digo del futuro, pero sí de algunos consensos básicos. ¿Pero a partir de qué? ¿Por qué sale esta propuesta? Y porque ya son muchos años, hasta te diría décadas, de lo que yo denomino, no porque surge de mí ese concepto, sino de, por ejemplo, Marcelo Diamant, un ingeniero, pero que se dedicó a pensar la Argentina, el péndulo argentino. Y cómo es ese péndulo argentino, primero se va a una economía aperturista, después una que es de proteccionista, después no hay un pensamiento de desarrollo sostenido. Esto es uno de los puntos centrales para pensar modelo para armar. ¿Y cuál es la propuesta? Es convocar economistas, politólogos, filósofos, sociólogos, empresarios, sindicalistas, también gente de los medios para tratar de pensar juntos, que haya algunas ideas que se vayan macerando en este objetivo de pensar la Argentina. Hoy, por suerte y por fin, mejor dicho, va a haber una mujer en modelo para armar. Ella es... A ver, yo le pregunté y yo simplemente lo transmito a ustedes. Politóloga, economista, especialista o se dedicó a pensar temas de las relaciones internacionales, pero en realidad hoy ya es directora ejecutiva del CIPEC. ¿Qué es el CIPEC? Te lo voy a decir exactamente, no me voy a equivocar. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una organización, es lo que se llama los think tank, y les quiero decir que es uno de los think tank más importantes de la Argentina y más influyente de la Argentina. Independiente y sin fines de lucro, dedicado a producir conocimiento y generar recomendaciones para mejorar las políticas públicas de Argentina. Trabaja con un enfoque en la equidad y el crecimiento, buscando impulsar políticas que fomenten un país desarrollado, justo e inclusivo, con instituciones sólidas y eficaces. Mira, qué mejor presentación para tratar de pensar el modelo para armar de la Argentina. Bueno, ¿con quién estamos? Con Gala Díaz Longo. ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por la invitación, un honor estar acá, además de ser el cupo femenino. Pero... Bueno, no, lo intentamos, lo buscamos, ojo, lo que quiero decir es que lo buscamos, pero bueno, se da por cuestiones de agenda, la verdad que es una cuestión de agenda, pero tenemos todo un listado de mujeres como de varones, ¿no? Bueno, la propuesta inicial, Gala, sabés que es... tenés 1 minuto, 5 minutos, hasta 10 minutos para que desarrolles los puntos principales del modelo para armar. Y ese modelo para armar después vamos a charlarlo. Mi idea es tratar de profundizar sobre los conceptos. Y esto es lo que quiero decir, porque en episodios anteriores se me escapaba mencionarlo. La idea no es, yo no vengo a polemizar, yo vengo a escuchar, a aprender y tratar de profundizar a partir de los conceptos que presenta cada uno de los entrevistados. Bueno, Gala, todo tuyo. Bueno, desde CIPEC nos gusta hablar de 3 llaves que creemos que son necesarias para que Argentina pueda encontrar un rumbo más certero al desarrollo, y ahí teniendo una mirada más de largo, ¿no? Creo que eso nos caracteriza, de tratar de sacar un poco el foco en la coyuntura para justamente encontrar esta mirada más medular de lo que tenemos que abordar en Argentina y salir del péndulo que decías. Ahora estamos pensando mucho en el 2050, por ejemplo, y el futuro de la Argentina para el 2050 puede ser muy distinto dependiendo de qué cosas pasen. Puede haber un futuro muy pujante donde la Argentina finalmente se inserte bien en el mundo y podamos traducir toda la riqueza que tenemos en calidad de vida para nuestra gente. Pero no es el único escenario posible eso, también hay otro escenario donde Argentina no aprovecha las oportunidades que tiene por delante, como viene sucediendo, dicho sea de paso, en las últimas décadas, no es algo solamente del presente, y que nos lleva a un escenario de un país muy complejo, ¿no? Con un desacople total del Estado con el territorio, con un avance del crimen organizado, con mucha mayor desigualdad y desafiliación y lugares
cerrados para las personas con mayor riqueza, ¿no? Entonces, teniendo esos dos escenarios que probablemente son dos lugares muy extremos y todo el gradiente que hay en la mitad, la pregunta que queremos plantearnos es cómo hacemos para acercarnos al escenario más positivo, obviamente. Y ahí creemos que hay tres llaves que nos acercan a ese escenario positivo. Las titulo y después las desarrollo. La primera llave es la estabilidad. Creemos que sin estabilidad es imposible pensar una Argentina desarrollada. La segunda llave es la institucionalidad, que nos permita un rumbo que sea estable, fijo, políticas de Estado que se puedan mantener a lo largo de distintos gobiernos. Y la tercera es el desarrollo productivo con empleo, ¿no? La primera es algo que Argentina tiene pendiente hace décadas. Creemos que hay avances indiscutibles en esa dirección, pero no es algo que esté asegurado ni blindado a futuro. Entonces es importante poner un foco fuerte ahí. El principal driver de la estabilidad que estamos viendo ahora, que es esencialmente una baja inflación, es el equilibrio en las cuentas públicas. Ya para este año, el principal componente del gasto público, que es el sistema previsional, tiene una proyección de aumento en términos de lo que cuesta por la fórmula de actualización, por el envejecimiento poblacional, etcétera. Entonces creemos que ahí hace falta abordar esa cuestión y reordenar el sistema previsional para poder tener estabilidad a futuro, entre otras cosas. La segunda es la institucionalidad, ¿no? Y acá es algo que es muy discutido y que de los últimos premios Nobel en economía, Acemoglu, Johnson y Robinson lo han demostrado, es necesario tener instituciones fuertes solamente para tener desarrollo económico. Si miramos desarrollo en un sentido más amplio, es más cierto aún. Pero si solamente queremos centrarnos en el crecimiento económico, así todo, es necesario tener instituciones fuertes si queremos que eso se sostenga en el tiempo. Y esto implica ciertas cosas, implica fijar un rumbo, ponernos de acuerdo, porque todo lo que no se invierta en generar esa institucionalidad implica que son rumbos más fácilmente reversibles en el futuro. Eso también es una precondición para después atraer las inversiones que tanto necesitamos para el desarrollo productivo de la Argentina, mucho más concreto. La primera pregunta que hace cualquier inversor es ¿cómo es el rule of law en ese país? ¿Quién va a decidir si yo tengo un conflicto y no puedo sacar la inversión que estoy poniendo ahora, ¿no? Entonces ahí hay un gran debe en términos de la legitimidad de nuestras instituciones en general y en particular de la justicia. El tercer pilar es el que creo que me parece más interesante para esta conversación, que es tener una Argentina que crezca, ¿no? Que tenga un desarrollo productivo que permita que seamos más competitivos y también que esa competitividad se pueda traducir en empleo, ¿no? Y esto lo vemos como con tres grandes patas a su interior. Por un lado hay que agrandar la torta. O sea, Argentina no crece, el PBI argentino per cápita no crece desde mediados de los 80. O sea, hace 2 años tuvimos un PBI que era el mismo, una diferencia de $1 desde 1986. O sea, es una cosa muy deprimente y que tenemos todo para poder crecer. Bueno, ahí hay que pensar estratégicamente en los sectores que tenemos productivos que tienen ese potencial de crecer, qué tenemos que hacer, qué trabas tenemos que remover. Creemos que hay que sincerar y que hoy hay regulaciones que son trabas para el desarrollo de algunos sectores, pero también tenemos que reconocer que hacen falta bienes públicos para que ese desarrollo sea posible. Los países que lograron crecer genuinamente y sostenido en el tiempo lo hicieron con buenas inversiones en infraestructura, con buenas inversiones en investigación y desarrollo, que en Argentina todavía tenemos muchas cuentas pendientes en ese sentido. La segunda pata de este tercer pilar es para nosotros imprescindible para que el modelo de desarrollo sea sostenible, que es que esta torta, ojalá ampliada, que logremos, tiene que traducirse en beneficios para toda la población. Hoy estamos viendo que los beneficios de la estabilidad y de un eventual crecimiento no se están pudiendo traducir todavía a toda la población porque no estamos logrando crear empleo en Argentina. Entonces es necesario poner un foco en
cómo se van a traducir esos beneficios a toda la población, y eso implica sí o sí poner un foco en creación de empleo que pueda alcanzar al total de la población en Argentina. Entonces, eso implica pensar en las cadenas productivas, en los servicios que se puedan colocar en torno a estos sectores, porque también hay que sincerarnos que son sectores, el agro, la minería, la energía, que no son particularmente ricos en creación de empleo, ¿no? Son muy automatizables, incluso más si hacemos la proyección a futuro, va a haber un problema en ese sentido de creación de empleo. Entonces tenemos que pensar servicios, cadenas productivas y otros sectores que sí puedan generar esta traducción de este crecimiento a creación de empleo. Y la tercer pata, que muchas veces queda invisible, es que tenemos que preocuparnos porque la población en Argentina tenga las capacidades que van a ser necesarias en esos puestos de trabajo. Hoy Argentina atraviesa una crisis educativa muy profunda, que no es nueva, pero que sí se profundizó después de la pandemia. Hoy solamente 13% de los chicos termina el secundario en tiempo y forma. Y hay un déficit enorme en terminalidad, pero sobre todo en aprendizajes, en las competencias con las que cuenta nuestra población, que es enorme en términos de la deuda que tenemos con esos chicos y esas chicas, pero también es un obstáculo concreto para la estrategia de desarrollo. ¿Qué país vamos a construir con qué mano de obra si solamente 13% de los chicos tienen las habilidades básicas definidas por PISA, ¿no? Que son muy básicas, es lectoescritura básica y operaciones matemáticas básicas, ¿no? Entonces, ahí hay un panorama general de una serie de desafíos que nos parecen relevantes a abordar a futuro para que Argentina pueda tener un rumbo más estable al desarrollo. Wow, bueno, bastante completo todo. Vamos a empezar a desarrollar algunos puntos. Así de curiosidad, ¿por qué eligieron 2050? Digamos, pensar, ¿por qué un plazo determinado? Porque uno puede pensar, ¿y por qué no de 10 años, de 20 años? Y más o menos habrán elegido, no sé, casi 30 años. Fue un poco marketinero eso, porque fue este año que hicimos el ejercicio con esa proyección a futuro que CIPEC cumplió 25 años. Entonces nos imaginábamos los primeros 25 años de CIPEC y los segundos 25 años de CIPEC que caían justo al 2050. Pero es un horizonte que nos gusta también porque te permite salir también de una coyuntura concreta y te abre realmente escenarios muy inciertos. Nadie sabe cómo va a ser el mundo en el 2050. Porque sabes, para completar, dije 2050, 25, 30 años, porque en general cuando se estudian las experiencias de desarrollo de los países, y bueno, tienen más o menos un ciclo similar, digamos, puede ser 20, 30, 40 años, y por eso también esta convocatoria, y por eso me quedé con el número, porque también que quiero salir de la hipercoyuntura y que se piensa que las cosas se pueden hacer en un año, en 2 años, en 5 años, en solo un gobierno. Entonces no, cuando un país, digo, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos, los países asiáticos, bueno, la verdad piensan un proyecto, precisamente es esto. Muy largo plazo. Largo plazo. Ahí el año pasado justamente hicimos un conversatorio que trajimos la experiencia irlandesa, que fue tan comentada, sí, ya creo que está siendo menos comentada en Argentina, y justamente también se veía que es una experiencia de décadas y décadas y décadas de mantener un rumbo que verifica que es algo también que pasa en la mayor parte de los países. Pero entonces, a partir de este disparador, me salteo el primer punto que voy a volver, que es el tema de la estabilidad, y paso al segundo, que es la institucionalidad. Porque para pensar un proyecto a largo plazo necesitas esa institucionalidad y un aspecto que vos mencionaste así, acuerdos. Sí. Desarrollo. Bueno, ahí es una cuestión de sentido común y lo planteo así. En los próximos 25 años o 5 años o 20 años, el plazo que queramos tomar, sería natural y sería deseable que haya alternancia en el poder, ¿no? Esa alternancia en el poder puede o no implicar un retorno al péndulo y depende de que generemos estos acuerdos concretos que se puedan establecer ciertos rumbos que trasciendan esos cambios en el poder que son naturales y son deseables en una democracia también fuerte, ¿no? Entonces, es necesario tener esas conversaciones e ir acordando qué cosas
puntuales en un principio podemos estar de acuerdo y después ir construyendo sobre esa base. Es obviamente un ejercicio que tiene que trascender la definición concreta. Esto también implica tener un ambiente de discusión que permita este intercambio de ideas y que discutamos ideas y propuestas concretas y no personas o calificativos. Ahí eso es muy importante volver sobre ese punto, porque si descalificamos al prójimo es imposible generar ese tipo de acuerdos, ¿no? Entonces creemos que es necesario retornar a cierta civilidad en el discurso público y en particular en el debate sobre políticas públicas que se pueda dar entre la clase dirigente, no solo la política, sino también la dirigencia en un sentido más amplio, para tener estos acuerdos. Esto implica tener ciertos acuerdos que sean institucionalizados. ¿Es necesario tener ciertas discusiones en el Congreso de la Nación? Sí. No es necesario que sean todas así. Nuestra propuesta se centra en plantear algunos puntos muy concretos que podamos estar de acuerdo en el corto plazo, porque hay algo que está mucho más roto de fondo en Argentina, que es la confianza. La confianza de las personas a las instituciones, pero también la confianza entre las personas entre sí, en la ciudadanía en general y en particular en la clase dirigente. Entonces, discúlpame, cuando hablas clase dirigente, a ver, le pongo empresarios, sindicalistas, políticos, periodistas, dueños de medios, organismos internacionales, sociedad civil también en un punto. Nosotros ahí vamos tomando quiénes tienen que ser actores en la ejecución de esas soluciones que estamos buscando. Y ahí depende un poco. En educación no podés pensar nada sin CETERA, por ejemplo, necesitas a CETERA sentado. Y necesitas también a la Federación de Centros de Estudiantes, pero también a los ministros de Educación y probablemente a las empresas que vayan a contratar a esos chicos después. Entonces, tener una mirada bien amplia de cómo vas pensando las soluciones de acuerdo a quienes tienen que intervenir en después la implementación, ¿no? Pensás, no para pensarlo en la coyuntura, ¿no? Digamos, que está avanzando esa idea en los diferentes estamentos de los dirigentes. La idea de necesidad de consensos. De consensos, de acuerdos, de no descalificar al otro, de tratar de escuchar dentro de la disidencia. Yo creo que en los últimos 20 años hubo un retroceso muy grande en la posibilidad de generar consensos, que después de la crisis de 2001 hubo un intento por volver a tener ciertos acuerdos y que este núcleo de acuerdos sea más amplio. Creo que esto está muy reducido ahora. Realmente espero que la dificultad del momento actual que estamos atravesando en Argentina en términos de múltiples situaciones y también del contexto global en el que estamos, que puede llegar a ser una gran oportunidad para la Argentina, pero también puede presentar muchos riesgos, llame a cierta racionalidad. Puede ser deseos por ahora, pero es lo último que se pierde, creo. Después volveremos sobre este segundo punto, pero entonces ahora sí, voy al primero, que por ahí que puede generar mayores pasiones en lo que es el mundo de la política y de los economistas o sociólogos, el tema de la estabilidad. ¿Cómo se alcanza la estabilidad? Y vos mencionabas el tema del equilibrio fiscal. Pero bueno, pongámosle el contenido al equilibrio fiscal, porque se puede obtener de diferentes formas ese equilibrio fiscal. Totalmente. Bueno, ahí nuestra mirada es que, en primer lugar, es necesario un rol del Estado, ¿no? Porque eso en estos momentos hay que aclararlo. Para esta estrategia de desarrollo necesitamos un Estado que sea, obviamente, mucho más inteligente y mucho más eficiente de lo que tenemos ahora, pero es necesario que se garantice la generación de ciertos bienes públicos que son instrumentales para lograr que Argentina sea más competitivo y que pueda generar el empleo e insertarse bien en el mundo, etc. Eso implica tener educación, eso implica tener inversión en desarrollo tecnológico, en investigación, eso implica obviamente tener salud, tener condiciones de vida dignas para toda la población, implica también tener infraestructura necesaria, que muchas veces eso se puede pensar en cofinanciamientos con privados, o sea, después se puede pensar quién paga qué, pero es necesario garantizar ciertos bienes públicos y hay buena parte de esos bienes públicos que es necesario que sean financiados con recursos públicos, ¿no? El pacto fiscal que tenemos hoy tácito detrás de nuestro contrato social de decidimos vivir en sociedad
es necesario para poder subsistir y es lo que creemos que hoy está siendo cuestionado también por un nivel de individualismo muy grande y por un nivel de desafiliación más general, de no sentirnos parte también de la sociedad. Eso creemos que es necesario disputarlo porque es importante entender que sin revertir esta desafiliación es imposible que logremos resolver muchos de los problemas que enfrentamos. El individualismo, por más virtuoso que sea, es ineficiente para resolver los problemas que tenemos colectivamente, ¿no? Entonces, eso es necesario para nosotros poner sobre la mesa y que ese es el rol del Estado, ¿no? También resolver estos problemas que tenemos en común. Y perdón que esto es medio básico, pero creo que es necesario recordar esas cosas básicas en contextos como el contrato actual. social básico. Claro, sí, que vivimos en sociedad y decidimos colectivizar ciertas cosas. Cuando se habla del equilibrio fiscal, es básico lo que voy a decir, es tenés ingresos y tenés egresos, o sea, tenés el gasto público y cómo se financia el Estado, precisamente para lo que vos estabas mencionando, el rol del Estado. Bueno, ¿qué es lo que pensás con estas dos variables? Lo del gasto más o menos mencionaste, digamos, cuál sería su destino y para qué y cómo. Bueno, ¿y los ingresos? Bueno, los ingresos creo ahí que hace falta un sinceramiento grande. O sea, hoy tenemos un sistema tributario que es bastante regresivo y es bastante ineficiente en términos de fomentar la competitividad y distorsivo en muchos sentidos, ¿no? Tenemos muchos impuestos que van siendo obstáculos para algunos sectores productivos que podrían ser mucho más competitivos si no tuviésemos superposición de impuestos entre jurisdicciones o si las tasas municipales actuaran como tasas y no como impuestos, y un montón de una lista larga de impuestos que tendríamos que pensarlos de una manera distinta no solo en términos de la competitividad, sino también del mundo en el que estamos. Hace falta un ayornamiento general del sistema tributario que hoy en Argentina sigue estando mucho más parecido y en función de una Argentina de hace probablemente 70 años que de la foto de Argentina que tenemos ahora y ni hablar de la que vamos a tener dentro de 20 o 30 años. Entonces, ahí es necesario repensar cómo se recaudan los impuestos en pos de esta estrategia de desarrollo, ¿no? De qué queremos y cómo lo queremos lograr. Y ahí, para nosotros, un punto de anclaje central es también entender que para que Argentina no puede ser un país más desarrollado si no es un país más inclusivo. No puede ser un país desarrollado excluyendo a un tercio de la población que hoy vive en pobreza y menos aún si esa población que está excluida son sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Hoy 52% de los niños viven y crecen en pobreza todos los días. Hay 1,5 millones de chicos que se van a dormir sin hacer las 4 comidas en Argentina, que hacen solo 3 comidas. Eso es un obstáculo directo no solamente a los derechos básicos de estos chicos y un imperativo moral, desde mi mirada muy básico, pero también estamos hipotecando nuestro futuro de una manera muy directa con estos datos, ¿no? Entonces, ahí es necesario también entender cómo se genera mejores condiciones para estos chicos, que esto tiene que implicar un diseño específico de un sistema tributario que permita que estos chicos tengan oportunidades, ¿no? Cuando vos mencionabas el sistema tributario en Argentina es regresivo, digamos, ¿cuáles serían los indicadores de esa regresividad? El IVA, o sea, la preponderancia del IVA centralmente, ¿no? Que es necesario también ahí repensar y sobre todo creemos ahí que es importante diferenciar. No podemos cobrar el mismo IVA a alimentos saludables que a objetos de lujo y tener una vista ciega de qué es lo que estamos grabando ahí. Pero también ahí hay una cuestión quizás más transversal de cómo estamos adaptando la recaudación también ligada a los puestos de trabajo y en particular la regulación laboral específica a un contexto donde no solo tenemos la mitad de la población en informalidad, sino también que la proyección de esto a futuro con incorporación y el impacto de la inteligencia artificial y de la transición demográfica en simultáneo, va a implicar desafíos enormes. O sea, una pregunta hoy muy concreta que nos estamos haciendo en CIPEC, que estamos haciendo números, es qué va a faltar primero. Si va a faltar mano de obra, van a faltar puestos de trabajo o van a faltar consumidores.
¿no? Porque cualquier escenario es posible hoy. Entonces tenemos que entender ahí mucho mejor también cuáles son esos escenarios para proyectar un sistema tributario y un sistema laboral que se adapte a esta realidad y que sea conducente a un mejor desarrollo del país, básicamente, ¿no? Y dentro de este punteo de este modelo para armar, vos en ese mismo punto mencionaste sistema previsional. Sí. Que si hay un rubro vinculado al gasto público que siempre se ha puesto el foco, es el sistema previsional, que cuando se pone solamente vinculado con el tema de los recursos, hay un aspecto que, a mi entender, y ahora lo desarrollará, sé que el CIPEC estuvo trabajando mucho y tiene... con el profesor Rossman han elaborado un documento, una investigación al respecto, tiene muchas otras facetas vinculado con qué es lo que pasa en el sistema previsional y pensado a futuro, pensado en el 2050. Más aún en una circunstancia como la actual, donde está en el foco del debate. ¿Qué es lo que pensás sobre ese sistema previsional en este modelo para armar? Bueno, ahí... varias cosas. O sea, para los jubilados. Sí. Para los jubilados actuales como para los trabajadores futuros jubilados. Nosotros, básicamente. A ver, hay varias cuestiones. Por un lado, el entender el encuadre. O sea, hoy el sistema previsional en Argentina es extremadamente ineficiente. Argentina gasta el doble de lo que gastan países con tasas de envejecimiento similares. Gastamos lo mismo que gasta Bélgica en términos de porcentajes del PBI, que Bélgica tiene una población que está el doble envejecida que Argentina, ¿no? Entonces, esta ineficiencia es hoy una ventana de oportunidad, porque nos permite pensar en un sistema previsional que sea más barato, menos caro, pero al mismo tiempo que se le mejore la situación a la mayor parte de los jubilados. Para nosotros hay una mirada ahí conjunta de entender cómo podemos tener un sistema previsional que sea más eficiente, pero al mismo tiempo que proteja mejor a los jubilados. Hoy el sistema previsional tiene un alcance muy importante, que eso hay que mantenerlo. El nivel de cobertura que tiene el sistema previsional en Argentina es muy bueno y eso es la gran virtud que hay que proteger, pero tiene dos desafíos muy grandes. Uno es de suficiencia de los beneficios y el otro es de sostenibilidad del sistema. Hoy el sistema es insostenible, no se cubre con los aportes que hacen los trabajadores, el sistema general de reparto ni cerca, los regímenes especiales están todos deficitarios salvo dos, o sea, de los 200 regímenes que hay, a pesar que muchos de ellos tienen contribuciones más altas que en el régimen general, no llegan a cubrir esos beneficios extraordinarios que se tienen en esos regímenes. Entonces, hoy el sistema previsional está siendo muy discutido y siempre es muy discutido cuando hablamos de gasto público porque es el principal componente del gasto público, ¿no? Entonces eso hay que siempre recordarlo y que es importante tener obviamente un sistema previsional que sea bueno y que es necesario proyectar a futuro un sistema previsional también que sea bueno a futuro, ¿no? Eso, no estamos cuestionando eso y no queremos debilitar el sistema previsional, eso es algo que quiero explicitar muy claramente. Yo cuando preguntabas lo de los consensos me acordé del sistema previsional porque nosotros venimos trabajando este tema hace muchos años, desde antes de la pandemia, y nunca estuvimos tan cerca de tener algo parecido a un consenso respecto de qué hay que hacer con el sistema previsional. Hay un primer paso para cualquier tipo de consenso, que es que hay un reconocimiento común del problema, decir, bueno, acá hay un problema, hay que hacer algo con esto, y bastantes similitudes en el diagnóstico de cuál es ese problema y por dónde hay que entrarle. Y esto me refiero a todo el arco político. CIPEC dialoga con todos, CIPEC trabaja con todos los gobiernos que son democráticamente electos. Hoy trabajamos con las 24 jurisdicciones y con el gobierno nacional y tenemos diálogo con todos los bloques en el Congreso. Y cada reunión que tenemos salimos sorprendidos respecto de, bueno, o sea, nunca hubo algo más cercano a un consenso de lo que tenemos ahora. El consenso técnico es bastante abrumador respecto de qué hay que hacer. Y esto implica tener un pilar universal. Hay que reconocer hoy que el sistema previsional no es pagado por las contribuciones, es pagado por
recursos del Tesoro, que es impuestos y sobre todo IVA que pagamos entre todos. Y eso implica que también tenemos que reconocer que tenemos casi la mitad de la población económicamente activa en la informalidad, y eso no es una decisión de esas personas, sino más que nada es una situación de diseño del sistema que no está funcionando bien y que no podemos bajo ningún aspecto culpar a esas personas, y menos en su adultez mayor, no otorgándoles una jubilación. Entonces hay que reconocer eso, que hoy es la PUAM, pero bueno, se pueden pensar distintos esquemas en torno a eso. Pero también hay una situación de mucha injusticia respecto de los años de aporte. Hoy tenemos un corte totalmente discrecional a los 30 años. El que contribuyó 28 años hoy pierde esos 28 años de aporte, termina cobrando lo mismo que alguien que contribuyó 0, que es la PUAM, y el que tiene 2 años más, que tiene 30, termina teniendo una jubilación muy distinta. Esto no tiene ningún sentido, porque además no estamos incentivando que la gente aporte 45 años si quiere, porque tampoco te rinden distinto esos años extra que podés llegar a tener de aportes. Tampoco estamos premiando que la gente se jubile más tarde si lo quiere hacer, porque tenés una expectativa de vida menor hacia adelante y deberías tener una jubilación más alta. Entonces, nuestra propuesta es usar algo que se usa en la mayor parte del mundo, sobre todo en los países de la OCDE, que es un sistema de cuentas nocionales, que hace una cuenta parecida a lo que sería una AFJP, pero en el sistema público de reparto. Nosotros, las AFJP fracasaron en Argentina, y el sistema público de reparto funciona. Entonces es necesario fortalecer el sistema público de reparto, pero que permita un reconocimiento de cada año de aportes y que también permita una decisión de cada persona de a qué hora, en qué momento de su vida se quiere jubilar. O sea, ¿no? Que un pilar básico y el adicional un diferencial proporcional de acuerdo a los años de aporte. Exacto. Y después puede llegar a haber un tercer pilar de ahorro voluntario, si lo quiere. Hoy no tenemos eso. Hoy si yo voy a un banco y digo, quiero ahorrar para mi jubilación, me ofrecen un plazo fijo, creo. O sea, lo cual es ridículo, y eso se podría desarrollar como un tercer pilar, ¿no? Pero sobre todo creemos que los primeros 2 pilares son el músculo más grueso de esta propuesta, y eso aterrizado le mejoraría la situación al 70% de los jubilados, porque entre los que están en la informalidad y los que tienen menos de 30 años de aporte, hay una cantidad de gente que hoy sale perdiendo, que con esta propuesta saldría ganando mucho. Esto implica también trabajar sobre regímenes diferenciales. Claro, eso ¿no? lo digo. Que es la mitad del gasto previsional, claro, ¿no? También hay que reconocer eso. Son más de 200 regímenes que tienen beneficios extraordinarios, que no todos son jubilaciones de 14.000 pesos, como se imagina la gente. Muchas veces son edades jubilatorias más tempranas, pero que y también hay otros tipos, duplicaciones de beneficios o triplicaciones de beneficios y otros problemas de inequidad interna que tiene el sistema. Y lo pongo como inequidad interna porque esa es nuestra mirada sobre el tema de regímenes diferenciales. Creemos que primero ahí hace falta un criterio objetivo, es decir, qué profesiones requieren una jubilación que sea distinta, porque por ahí estamos todos muy de acuerdo que queremos volver a prestigiar la docencia y que la docencia sea una profesión que brille como ha sido en el pasado de Argentina, y que las mejores mentes vayan a ejercer la docencia en Argentina, y que para eso por ahí el mejor mecanismo es tener una buena jubilación o una jubilación más temprana en edad. Pero ¿por qué docentes sí, médicos no? ¿O es el mejor mecanismo no estaría mejor que los docentes ganen más en su vida activa? Como abrir algunas discusiones que han sido tabú hasta ahora, y hay un montón de otros regímenes que, por lo menos lo que encontramos nosotros, son solo explicaciones políticas de por qué están en este listado de regímenes diferenciales, que como sociedad creemos que nos debemos la discusión sobre qué es necesario abrir o no, y por ahí armar un listado de criterios de decir, bueno, poblaciones que estén expuestas a riesgo. Bueno, sí, los trabajos mineros, bueno, sí, pero el que trabaja en la minera sentado en su oficina en Puerto Madero tiene que acceder a ese régimen o no. Entonces, abrir algunas discusiones ahí que hasta ahora no han podido abrirse. En un momento se abrió la discusión, y voy a hacer el link al segundo punto que hablaba de la institucionalidad, y dentro de la institucionalidad vos mencionaste la legitimidad y no sé por qué, y ahora lo vas a desarrollar, mencionaste el Poder Judicial. Y entonces, y tienen un régimen especial. Y el debate se abrió cuando fue, y no pudo avanzar.
Entonces lo sumamos Sí. al Poder Judicial para esa búsqueda de la legitimidad y a la vez también ver los privilegios que tienen, ¿no? Sí. Sí, el Poder Judicial es uno de los regímenes diferenciales, es uno de los dos que no son deficitarios, también porque tienen sueldos muy altos, sobre todo por ese motivo. Y ahí nuestra propuesta es abrir esa discusión y creemos que como sucedió con ganancias es posible, y acá de nuevo, ninguna de nuestras propuestas implica tocar derechos adquiridos también, ¿no? Eso hay que explicitarlo. Esto es resolver el problema de acá 20, 30 años con las personas que van ingresando a estos regímenes o pensar un esquema de transición, etcétera, pero no es tocarle cómo se va a jubilar una persona dentro de 2 años. Eso que quede muy claro que no es nuestra intención y aparte ni sería legal ni constitucional ni nada. Pero totalmente es necesario trabajar en la justicia en un sentido más amplio, ¿no? Ahí esto es algo que siempre conversamos con Martín Bomer, que es nuestro investigador principal en temas de justicia. La justicia tiene un nivel diverso de problemas, pero se resumen creo que en 2 cuestiones, ¿no? Por un lado en cómo funciona y la parte más procedimental de la justicia, y por otro lado la percepción que tiene la justicia y sobre todo quienes integran a la justicia, ¿no? Acá Bomer siempre dice tenemos que ser y parecer, y en la parte de ser hay desafíos. La justicia en términos de tiempos en Argentina deja mucho que desear, y en términos de procesos muchas veces también. Y ahí hay mejoras muy concretas que se pueden hacer, que son relativamente fáciles, desde el lenguaje que se usa, a los procesos que se usan, al tipo de información y a la publicidad que se da en esa información, a cómo se comunican las decisiones, que es una cuestión muy sencilla de implementar, poco costosa, no requiere grandes innovaciones en nada, solo requiere decisión política de avanzar y obviamente cambiar algunas dinámicas que están muy instaladas en el funcionamiento tradicional de la justicia en Argentina. El segundo desafío implica reflexiones más profundas, ¿no? De quienes ejercen esos cargos, qué tipos de atributos personales tienen esas personas, qué tipos de atributos profesionales tienen esas personas y cómo llegan a esos lugares, ¿no? Cómo son los procesos de formación, en primer lugar de la Argentina. Ahí Bomer siempre dice, Argentina es uno de los pocos países que una persona que se graduó hace 50 años y nunca más hizo un curso de actualización de nada, puede hoy estar tomando decisiones que son vitales para la Argentina. Bueno, ahí está el aspecto vinculado con que son vitalicios, ¿no? Exacto. Entonces ahí sos vitalicio, ¿qué incentivo tenés para capacitarse, mejorar? Bueno, muchos países lo hacen con condicionalidades, ¿no? Es decir, bueno, es necesario que tengas cursos de actualización, que vayas revalidando y que eso hoy en Argentina no ocurre ni cerca, ¿no? Entonces ahí hace falta también una mirada mucho más de largo de pensar qué formación inicial y qué formación continua, usando un poco el léxico educativo adaptado a la justicia, es necesaria para las personas que van a tomar decisiones sobre nuestro día a día, ¿no? Bueno, pasamos entonces al tercer punto, que ahí es tu aspecto vinculado a la economía, ¿no? Sí. Desarrollo productivo. Sí. ¿Qué es hoy pensar el desarrollo productivo con empleo para la Argentina para el 2050, con las transformaciones que hay en las cadenas de valor, las transformaciones que hay en la propia forma de producción y las transformaciones que se dan a nivel global, ¿no? Sí. Bueno, ahí primero resaltar que Argentina tiene todo para poder crecer, ¿no? Tenemos una riqueza en nuestro suelo que es impresionante, desde el agro a la energía, a la minería. Tenemos casi todo lo que el mundo está demandando hoy, lo tenemos, y no logramos traducir esa riqueza que tiene nuestro suelo en calidad de vida para nuestra gente, y esa es una frustración muy grande que tiene nuestro país. Entonces, primero es necesario poder aprovechar estas oportunidades y crecer. Esto implica tener algunas condiciones transversales que son necesarias resolver, de condiciones habilitantes para ese crecimiento, pero también poner un foco en algunos sectores. Hace poco justo lanzamos un estudio, por ejemplo, que demostró cómo en la década del 80 Argentina y Brasil producían lo mismo y ahora Brasil produce 14 veces más. 14. 14 veces más lo que produce Argentina,
¿no? Y cuando empezamos a indagar un poquito más qué sucedió, bueno, Argentina... Se estancó. Sí, no, pero no es ciencia, o sea, no es rocket science. Brasil definió una estrategia y mantuvo un rumbo. Argentina fue de un extremo de liberalización a un extremo de estatización, ida y vuelta durante 40 años y así estamos, sin avanzar. Hay otra suerte de desafíos que son mucho más transversales a los distintos sectores, que hacen, por ejemplo, la logística, la infraestructura, el transporte. En distintas industrias estos desafíos son comunes, a la captación de capital humano, de personas que estén bien capacitadas para ejercer esos puestos de trabajo. Hay desafíos muy transversales ahí. Hace poco lanzamos otro estudio que hicimos con el Banco Mundial de los costos de transporte en la Argentina, ¿no? Sacar el litio en Salta y llevarlo al puerto de Rosario para que se embarque sale 21 veces más de lo que después sale el barco de Rosario a China. ¿No? Y traer un buque de España con algo y después llevarlo del puerto de Buenos Aires al depósito, que queda a 500 metros, sale 7 veces más que el buque de España a Buenos Aires, ¿no? Son datos que son tremendamente claros al demostrar nuestras desventajas competitivas que tenemos y los grandes obstáculos que hacen que Argentina no pueda tener un desarrollo competitivo en muchas industrias, ¿no? Entonces creemos que es necesario empezar a entender mejor dónde están esos cuellos de botella y qué podemos hacer para resolverlos. ¿Esto implica necesariamente que haya una participación del Estado? No, muchas de estas cosas se pueden resolver entre privados, pero se requiere una articulación mucho más amplia y ahí sí un rol del Estado. Un árbitro. Exactamente, en la definición de esa estrategia, ¿no? Y muchas de las cosas que están sucediendo, desde el oleoducto al potencial gasoducto nuevo, etcétera, están liderados por capitales privados, no requieren una inversión extra del Estado, pero sí requieren la definición de una estrategia, ¿no? Y eso es un rol clave del Estado que hoy no se está ejerciendo a nivel nacional. Sí se está ejerciendo y sí es una preocupación de muchos gobernadores, ¿no? A nivel provincial hay muchas discusiones en este sentido, pero no alcanza, ¿no? La verdad, un montón de ideas, un montón de propuestas. Hago toda esta pequeña introducción porque vas a tener que poner un título al modelo para armar. Entonces, porque un poco es así el disparador para tratar de integrarlo. ¿Cuál es el modelo para armar? ¿Cuál es el título de Gala Díaz Longo? Bueno, creo que iría a las 3 llaves, ¿no? De estabilidad, institucionalidad y desarrollo para mantenernos en algo conservador. Si le hacemos una bajada, creo que podríamos decir que es el momento, ¿no? De crecer y que es el momento hoy de tener estas discusiones. Bueno, muchísimas gracias por participar favor. Y a ustedes los espero en el próximo programa de Modelo para Armar.